Gilberto Toro. Buen día, amigo mío. Recientemente enviaste o publicaste una carta al primer ministro de Bélgica sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, la guerra, las armas nucleares y Rusia. ¿Puedes contarme el trasfondo? Cuéntanos el trasfondo, por favor. Bueno, esto fue provocado por los últimos acontecimientos entre Rusia y el Reino Unido, donde surgió una filtración o un artículo publicado en The Guardian hace unos 5 o 6 días, en el que mencionaban que el Reino Unido ha estado suministrando drones de largo alcance y avanzados con guía por inteligencia artificial en las fases finales del ataque, que Ucrania ha estado usando con gran eficacia en su campaña de drones, esa campaña de 40 días que anunció Zelensky. A eso le siguieron, en cuestión de días, otros medios británicos diciendo lo mismo y ampliando un poco, de modo que supimos qué fábricas producen esos modelos de drones, y se llegaron a nombrar los modelos. Y se oyó cierta jactancia en los medios británicos, incluso en la BBC, que también lo cubrió en antena, en el sentido de que el Reino Unido estaba facilitando activamente la campaña de drones de largo alcance de Kiev. Eso provocó cierta inquietud en mí, y creo que en otros que entienden la doctrina nuclear rusa. Eso se acentuó cuando el Kremlin salió a decirle al Reino Unido que habría consecuencias o habrá consecuencias según la traducción. A su vez, el primer ministro Brennan respondió que el Reino Unido seguirá brindando pleno apoyo a Ucrania, lo que significa que rechazaba la amenaza, no muy sutil, de los rusos de dejar de prestar ayuda. Así estaban las cosas. Según tú, ¿qué tan populares o impopulares son el Reino Unido y Rusia? Si miras las declaraciones oficiales que salen del Kremlin, creerías que Alemania es el enemigo número 1. El Kremlin está muy descontento con la figura de Friedrich Merz, a quien consideran, con o sin razón, un nazi. Al fin y al cabo, procede de una familia de las SS y su comportamiento es marcadamente antirruso en el peor sentido, al estilo de Hitler. Sin embargo, el pueblo ruso, en general, está más centrado en el Reino Unido. El Reino Unido es el país que querrían eliminar del mapa mundial si tuvieran la oportunidad. De vez en cuando se dice que tal o cual misil ruso es capaz de arrasar por completo al Reino Unido. Eso es algo que el público ruso recibe con gusto. Y no es sin motivo. Primer ministro tras primer ministro en esa sucesión, empezando por Johnson, han intervenido activamente en la guerra con Ucrania y han causado a los rusos muchos problemas. Primero, asegurando la cancelación de la paz que se había esbozado pero no concluido entre Rusia y Ucrania en el primer mes del estallido de la guerra, y continuando hasta hoy. La carta que escribí al primer ministro aquí fue en reconocimiento de la doctrina nuclear rusa, que no mucha gente ha seguido de cerca. La doctrina nuclear rusa revisada, que data de hace ya 2 años, viene a darle la vuelta al artículo 5, al concepto de todos para uno y uno para todos. Los rusos dicen que si ustedes aplican ese principio de todos para uno, estamos preparados para atacarlos en respuesta a cualquier agresión contra nosotros por parte de un Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una sáquense a inintartal soción, en tumastisi ensativo, insa prinfeises apisadas en tartalesarilides calesilatse, el hay. La nueva doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares no se limita a atacar a un país con armas nucleares, si ese país forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En esa lógica, cualquiera en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, posea armas nucleares. ¿Lo entiendo bien?
Exactamente, lo que significa que los rusos son libres de responder a los ataques del Reino Unido atacando al Reino Unido o atacándonos aquí en Bruselas, que es, al fin y al cabo, la sede de todos los problemas que Rusia está sufriendo ahora en su guerra con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aquí tenemos el cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Está a quizá 10 kilómetros de nuestra ciudad. Tenemos SHAPE, que es el supremo mando de los Estados Unidos en Europa. En Mons, que está a unos 80 kilómetros al sur de aquí. Y por supuesto tenemos las instituciones europeas, que están a unos 3 o 4 kilómetros de donde te hablo, y que hoy son responsables de impulsar y supervisar la guerra de Europa contra Rusia. Supongo que el primer ministro belga no te respondió ni en privado ni en público. No, todavía no. Espero recibir alguna respuesta. Después de todo, esto fue recogido con cierta prontitud aquí. Un seguidor en Bélgica tradujo mi carta al flamenco, así que está disponible y circulando. Y creo que la carta obtendrá algún tipo de respuesta. Al fin y al cabo, ¿para qué molestar a De Wever? Porque se demostró en diciembre del año pasado que es el líder europeo más valiente, dejando a Orbán en ridículo. Los húngaros hablaban mucho, pero cuando llegó el momento decisivo y hubo que votar para ampliar o imponer sanciones, Orbán votó cada vez con la mayoría. El señor De Wever hizo algo extraordinario. De hecho, logró atraer desde la mayoría a Malone en Italia. Y por fin se sumaron los franceses. Su resistencia a Friedrich Merz, el gran vecino al este de Bélgica, y su rechazo a Ursula von der Leyen al rechazar sus planes de confiscar los 150.000 millones de euros o lo que fuera de activos rusos. Pero espera un momento, Gilbert. Se suponía que eso iba a ser un préstamo. Un préstamo sin la obligación de devolverlo. Eso no es un préstamo, eso es robo. Fue un robo, y él lo denunció. También señaló que eso violaría todas las normas internacionales. La confiscación de activos de otro Estado se ha dado y, creo, es legal en el derecho internacional cuando se trata de países en guerra. Pero no hay una guerra oficial entre Europa y Rusia. Por tanto, esto sería una acción extraordinaria contra activos soberanos. ¿Qué crees que tenía en mente el primer ministro Putin cuando dijo que habría consecuencias por el despliegue de drones y misiles británicos dentro de Rusia? Es imposible decir exactamente qué tiene en mente. Lo sabremos en los próximos días o semanas. Y si no lo averiguamos, entonces Rusia estará acabada. No creo que el presidente Putin tenga elección después de lo que dijo. Si no actúa, eso será bienvenido para todos los demás países europeos que, como Alemania, han sido muy vacilantes. ¿Podemos enviar nuestros misiles o no? Se mostraban reticentes por el temor a un contraataque ruso directo. Todas esas consideraciones quedarán al margen y Rusia se verá abrumada por la acción bélica activa de Europa sobre el territorio de Ucrania. Vaya, ¿cuál es la situación de la operación militar especial sobre el terreno, según la entiendes hoy, Gilbert? No difiero en opinión o valoración de algunos o creo que probablemente de todos, los invitados que has tenido en esta plataforma. Ayer escuché a John Mearsheimer en su intervención y estoy en gran parte de acuerdo con lo que dice sobre lo que ocurre sobre el terreno. Sí, los rusos han avanzado recientemente tomando uno u otro caserío en el óblast de Kharkov supuestamente para crear una zona tampón que les proteja de nuevas incursiones, como ocurrió en las regiones de Kursk y Belgorod. También avanzan, por supuesto, sobre las ciudades fortificadas que quedan en Donetsk, como Slaviansk y Khmelnytsky. Sin embargo, difiero de algunos colegas en mi valoración de lo que esto significa para el fin de la guerra. ¿Es esto una victoria rusa, como implícito en las observaciones del profesor Mearsheimer, o es una victoria pírrica, como yo he dicho en las últimas semanas?
No me retracto de mis afirmaciones. Si Rusia destroza Ucrania, que ahora mismo lo está haciendo bastante bien, si Rusia la convierte en un estado con la economía arruinada, si Rusia deja a Ucrania sin salida al mar, todas esas observaciones del profesor Mearsheimer son puntos válidos. Yo digo que no han ganado la guerra y que posiblemente la han perdido, porque lo que cuenta son los objetivos que el presidente Putin fijó para la guerra y ni la conquista territorial, ni la destrucción de la economía ucraniana, ni dejarla sin salida al mar, donde su prioridad era tener una Ucrania neutral sin la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y si Ucrania queda completamente destrozada, y si ese 40% bajo el umbral de pobreza que mencionó el profesor ayer sube a un porcentaje mayor y que los ucranianos pueden vivir en la miseria y pasar hambre, eso no cambiará la guerra contra Rusia, donde Europa, la organización del Tratado del Atlántico Norte, está usando a Ucrania no por los intereses de Ucrania, sino para destruir a Rusia. Así es. Un beso a... Aquí está el primer ministro Lavrov a finales de la semana pasada. Me interesaría conocer tu opinión. Dio una entrevista larga y aquí va uno de los fragmentos. Chris, corte número 2. Tenemos que detenernos solo cuando haya un arreglo a largo plazo, fiable y sostenible. Si nos detuviéramos de repente en la actual línea de contacto ahora mismo, en esencia estaríamos permitiendo que la hazaña monumental de nuestros abuelos y bisabuelos, esas valientes almas que derrotaron a los nazis, fuera completamente tachada y olvidada. Sería una traición a todo por lo que lucharon. Simplemente no podemos permitir que eso ocurra. Es imposible siquiera considerarlo. Y no se trata solo de lo cómodo que viva alguien hoy. Nuestra gente está sufriendo. Es más, la gente está muriendo por estos actos terroristas, pero se trata de nuestra responsabilidad con los 1000 años de historia del Estado ruso. Responsabilidad con los 1000 años de historia del Estado ruso. Según lo entiendo, y en un momento quiero saber qué opinas, traza una línea desde todos los intentos de invadir Rusia hasta la organización del Tratado del Atlántico Norte, que ahora intenta y de hecho usa a Ucrania como ariete, e incluye a Napoleón, a Hitler y a los conquistadores que precedieron a Napoleón. ¿Qué opinas? Es comprensible que la gente diga eso. Esto en realidad va dirigido al público ruso. No es para ti ni para mí. No es para el mundo entero, aunque se presente así. Es para dar tranquilidad al público ruso de que su gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Sin embargo, quiero señalar, nos estamos acercando paso a paso a una guerra que tendría graves consecuencias. La forma en que responda Putin será decisiva. He oído en este programa, se ha mencionado a Donald Trump. En otro programa, mi colega Ray McGovern ha dicho que Putin se guía, ante todo, por sus inquietudes respecto al estado mental de Donald Trump. El hombre es volátil y podría hacer algo imprudente. Bueno, yo no me preocupo por Donald Trump. Me preocupan todas las personas que me rodean aquí en Bruselas. Me preocupan todos los líderes europeos. Son al menos igual de volátiles y probablemente menos racionales que Donald Trump hoy. Cuando escuchaste lo que dijo Vernon, eso es totalmente una locura. Escuchó la advertencia de los rusos y les respondió con desprecio. Entonces, ¿qué hará Putin? Realmente está entre la espada y la pared. No hace nada. Rusia quedaría arruinada. Actúa y existe una posibilidad real de una guerra europea a gran escala. Tu referencia a Burnham alude al nuevo primer ministro del Reino Unido. Veamos este comentario al respecto. Chris, corte número 17. La Fiscalía de Ucrania dijo que las conclusiones preliminares sugieren que Rusia usó 2 pequeños misiles de crucero en el ataque,
Moscú no ha emitido una respuesta inmediata a las acusaciones. Mientras tanto, Rusia advirtió al Reino Unido sobre consecuencias tras informes de que drones fabricados en Estados Unidos fueron usados en ataques de largo alcance en territorio ruso. La embajada rusa en Londres acusó al Reino Unido de aumentar su implicación en el conflicto al apoyar a Kiev. Los funcionarios del Reino Unido no confirmaron si se usaron drones fabricados en el Reino Unido, pero dijeron que Londres sigue comprometido a ayudar a Ucrania a defenderse. Los funcionarios del Reino Unido no confirmaron si se usaron drones fabricados en el Reino Unido. Bueno, no tienen por qué confirmarlo, lo sabemos, pero dijeron que Londres sigue comprometido a ayudar a Ucrania a defenderse. ¿No ve Burnham los peligros de una declaración así? Creo que no lo ve. Creo que, primero, en los últimos 3 años los rusos no han dado indicios de estar dispuestos a lanzar una guerra total. Y eso es justo lo que ahora estamos al borde de afrontar. Así que probablemente no se lo toman en serio. Solo que hemos oído muchas amenazas de Rusia últimamente. La amenaza de incautar buques mercantes europeos que estuvieran registrados bajo bandera de países europeos o de terceros países en nombre de compañías europeas a los armadores, en respuesta a la captura de buques rusos. Creo que ahora hay 6 buques mercantes rusos retenidos en Suecia, y Rusia no hizo absolutamente nada al respecto, solo se quejó. Hemos oído a Zakharov lamentarse desde el principio. ¿Se imaginan que nos harían esto? Bueno, claro que puedes imaginarte que los europeos son capaces de cualquier cosa. No hace falta buscar a Donald Trump para encontrar locura. La locura está aquí mismo, en Europa. ¿Qué opinas del estado mental de Donald Trump? Sí, bueno, el tipo ha estado diciendo... Estoy completamente de acuerdo con lo que escuchaste ayer en el programa de John Mearsheimer. El hombre ha estado haciendo declaraciones totalmente irracionales y contradictorias, y está desesperado por justificar y disfrazar su derrota, su terrible derrota en la apuesta de la guerra contra Irán. Su estado mental se agrava por estas realidades, y cada día parece más alterado. Pero pensar que padece una enfermedad mental grave es exagerar. Es solo una versión algo más agudizada de su comportamiento fanfarrón, que se remonta 50 años. No está loco, como digo. Las personas que me rodean aquí, que su audiencia consideraría bastante normales, los jefes de Estado en Europa, son más insensatos porque están arriesgando lo que Donald Trump no arriesga. Has estado eludiendo el tema de Corea en los últimos 2 días, y también estás eludiendo el tema de las tropas estadounidenses en Europa. Creo que Donald Trump es más sensato en la cuestión de si debemos meternos en una guerra con Rusia que estos europeos. ¿Por qué crees que amenazó con bombardear Omán? Un país que ha sido aliado de Estados Unidos. Tiene un acuerdo militar con Estados Unidos y ha servido, junto con los pakistaníes, como mediador entre Irán y Estados Unidos. Bueno, tiene una razón inmediata para hacer esa declaración escandalosa, y es que, en efecto, Omán ha estado negociando con Irán y aparentemente ha alcanzado un acuerdo sobre cómo controlar de forma conjunta el tránsito por el estrecho de Hormuz. Eso va directamente en contra de lo que Donald Trump intenta lograr, que es tomar el control estadounidense de todo el tránsito por el estrecho de Hormuz. Así que, sí, tiene una razón para esa beligerancia. No creo que bombardee, y no se lograría mucho si lo hiciera. No es un gran poder militar, es más bien un país de turismo y de comercio, especialmente con India. Eso es lo que define a Omán. Estuve allí hace un par de años. Un lugar muy agradable, pero pensar que es un factor importante entre los estados del Golfo es un gran error. Sí. Gilbert, muchas gracias. Otra conversación fascinante. Si obtienes una respuesta del primer ministro de Bélgica, ¿podrías avisarnos, por favor? Quiero hablar de esto antes de tu intervención habitual con nosotros los miércoles.